Ante tantos acontecimientos que están pasando hoy en día en el mundo entero acerca de la matanza de los cristianos, por ejemplo, en Siria vivía un régimen totalitario que fue derrocado y después que huyeron entraron un grupo de comunistas a gobernar Siria, pero de pronto, en vez de celebrarlo por lo que habían logrado derrocar a ese estado, ellos comenzaron a perseguir a los cristianos, como que si los cristianos de ese lugar eran los culpables de haber sido derrocado o de haber estado apoyando al gobierno que había estado de turno. Eran tan abusivos. Miren lo que hacían con los cristianos. Entraban casa por casa y los saqueaban todo lo que tenían, los arrastraban y a ellos los amarraban en postes. Y eso lo celebraban como piñata, lo celebraban como que si estuvieran haciendo algo bueno. Y mataron a un montón de cristianos. Y así se ha ido haciendo en diferentes lugares. Hace poco en Canadá, a un pastor fue arrestado, fue enmarrocado y llevado a la prisión. ¿Cuál era su delito? De estar predicando contra el pecado del homosexualismo. Y le atribuyeron otras cosas más. Pero este no es nuevo. Hermanos, amigos, la Biblia ha profetizado desde siglos atrás de la manera como perseguían a los creyentes, a los cristianos. Y no es novedad. Esto se dio desde el primer siglo. Los cristianos era el blanco de los gobiernos de turno. Pero quiero aprovechar el momento para compartirles esta lectura de la bendita palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. La historia de Jacobo y Pedro cuando estuvieron encarcelados. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo. Y lo dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo de los judíos
esperaba, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En la Biblia está registrada los maltratos que sufrieron algunos apóstoles, como en este caso el apóstol Pedro. Pedro estaba esperando el momento. Él sabía que Herodes lo iba a sacar para matarlo, porque ya había hecho esto con Jacobo. Para los judíos era festejar, era una alegría ver matar a los cristianos, a los que no comulgaban con ellos, los que un día fueron parte de ellos y por convertirse a Jesucristo comenzaron a ser perseguidos. Pero la historia es muy preciosa. Dice que Dios envió un ángel cuando Pedro estaba en la cárcel, y Pedro estaba durmiendo, amarrado de cadenas, guardado por soldados, esperando el momento que a Herodes se le ocurriera sacarlo para llevarlo a matar. En ese entonces se presenta el ángel, le dice: Pedro, levántate. Pedro se levantó, pero él pensaba que estaba soñando. Luego le dice: átate tus sandalias y sígueme. Y Pedro comenzó a seguir al ángel. Pasó la primera guardia, pasó la segunda guardia, se viene la tercera, pero en la tercera había una puerta de hierro, dice la Biblia, que la cual se abrió por sí misma. Y cuando Pedro estuvo ya en la calle, el ángel se apartó de él. Y cuando el ángel se aparta de él, Pedro dice: yo pensaba que era un sueño. Y Pedro se dirigió a la casa de una muchacha llamada Rode, la cual estaban orando. Y cuando Pedro llega, toca la puerta, sale la muchacha y mira, era Pedro. Y de gozo, dice la Biblia, de gozo no abrió la puerta, sino que entró corriendo a los que estaban dentro orando, a decirles: Pedro está fuera. Y los que estaban orando por Pedro para que Dios enviara a su ángel y lo saque de la cárcel, le respondieron a la muchacha: estás loca, debe ser su espíritu, debe ser, no sé. Y ella afirmaba que era Pedro. Y fueron y le abrieron la puerta y Pedro ingresó. Al siguiente día, Herodes manda a sacar a Pedro supuestamente para matarlo. Y que se dio con la sorpresa que las puertas de la cárcel estaban cerradas, que los guardas estaban en su puesto y Pedro no estaba. Lo único que le quedó a este rey, mandar a matar a todos los soldados que estaban vigilando a Pedro. Al amanecer, Pedro fue y comenzó a seguir predicando el evangelio de Jesucristo, por la cual él fue llamado. Pero fueron y lo trajeron, pero ya no con violencia, porque le temían al pueblo. Parte del pueblo era temeroso, pero parte no lo era. Y por esa parte que no lo era que los cristianos eran perseguidos. Hoy en día, eso mismo se está sucediendo en diferentes partes del mundo, solo por ser cristianos. Claro, porque ya no hacemos las cosas que antes hacíamos. Por eso, y por haber creído en Jesucristo, por haber puesto nuestra fe en el Señor y Salvador, por haber reconocido como nuestro Salvador, ahora somos perseguidos, somos mirados mal. Aún esto viene de la propia familia. Claro, porque ya no hacemos las costumbres que antes hacíamos, porque ya no cometemos los hechos que antes practicábamos. Pero quiero decirles que pase lo que pase con nuestras vidas, Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga.